Cookie amigos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí porque vengo con una super receta. Hoy les voy a compartir mi receta del Royal Icing glasa o glacé real, según como vos le llames en tu país. Esta es la misma receta que le enseño a hacer a mis alumnos para que logren grandes volúmenes, pero también la pueden utilizar para cualquier tipo de trabajo en Royal Icing que quieran hacer. Así que si quieren aprender esta glasa, los invito a que se queden hasta el final del video porque les voy a compartir todos mis trucos, mis secretos y todos mis tips para que esta glasa quede perfecta. Si sos nuevo en este mundo galletero o si todavía tenés dudas acerca de las consistencias del Royal Icing, no te preocupes que también te hice un video para eso. Así que después de ver la receta, anda corriendo a ver el video de consistencias del Royal Icing, porque eso es la base fundamental de que podamos lograr una buena galleta o un buen proyecto. Saber qué consistencia tenemos que utilizar es tan importante como una buena receta de Royal Icing. Así que te invito a que vayas a ver ese video que también te explico paso a paso cómo aprender acerca de las consistencias. Mi nombre es Vero, de mi canal de YouTube Dulce Ámbar Cookies, y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te notifique enseguida que ese video está activo y vos cuando tengas tiempo lo puedas ver. Y así me acompañes en mi camino galletero. Recordá que la suscripción es gratuita. Sin más vueltas, nos vamos a hacer juntos esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1000 gramos de azúcar glass, impalpable o flor, como vos le llames, 100 gramos de merengue en polvo, 140 gramos de agua a temperatura ambiente, media a una cucharadita de vainilla, en lo posible que sea transparente o cualquier esencia transparente que vos elijas, cuarta cucharadita de cremor tártaro y media cucharada de glucosa. También vamos a necesitar, como estás viendo ahí, un poco de vinagre. Pero acompáñame que ya te muestro el paso a paso de esta receta y vas a entender para qué lo uso. Lo primero que tenemos que hacer es tamizar el azúcar glass y es muy importante que sea de buena calidad. También te aconsejo que no te me saltes este paso, ya que el cernir el azúcar es sumamente importante porque nuestro azúcar puede contener granitos, ya sea porque estuvo guardada durante mucho tiempo, ya sea porque le entró humedad. Entonces esta es la manera de evitar que esos grumos se vayan a nuestro Royal Icing. Y así todos nuestros ingredientes se van a integrar mejor. Hay muchas recetas que utilizan el vinagre como ingrediente, pero nosotros aquí lo vamos a utilizar para limpiar nuestros recipientes, nuestras espátulas y vamos a mantener así todas nuestras herramientas de trabajo libres de grasa. Como ven, yo elijo utilizar la lira, la paleta plana de nuestra batidora y no el globo, porque no necesito incorporar mucha cantidad de aire a nuestro glaseado real. Y ahora sí, ya con todo listo, comenzamos con la receta. Directamente en el bowl de nuestra batidora vamos a agregar el merengue en polvo. Luego voy a agregar la totalidad del agua de la receta. Voy a ir agregando el agua poco a poco aquí a mi polvo de merengue, pero voy a usar toda el agua de una sola vez. Vamos a ayudarnos de una espátula de silicona para ir mezclando. Y como les decía en la receta, yo utilizo el agua a temperatura ambiente casi tibia. ¿Por qué digo casi tibia? No quiero decir tibia porque no quiero que se excedan con la temperatura del agua. Pero es importante que el agua esté tibia porque ayuda a que las proteínas de nuestras claras que están deshidratadas en nuestro polvo de merengue comiencen a activarse. Y así van a desplegarse, van a ir formando como sus enlaces y van a crear una red, que eso es lo que le va a dar fuerza a nuestro merengue. Pero si nos pasamos de temperatura, si el agua está muy caliente, va a dejarnos grumos en nuestro Royal Icing, porque va a terminar cocinando nuestras claras. No te preocupes porque todo no esté bien integrado, porque ya vamos a comenzar a batir. Ahora sí, ya nuestra batidora le voy a comenzar a dar una velocidad inicial muy bajita para que empiece a mezclarse y enseguida le coloco una velocidad media. Como pueden ver acá, ya empieza a espumarse. Apagamos y vamos a agregar el cremor tártaro. Luego de agregar el cremor tártaro, voy a aumentar mi velocidad y van a ver cómo rápidamente comienza a espumarse. Esto nos va a llevar alrededor de unos 2-3 minutos. Luego que vemos que espumó,
apagamos nuestra batidora y vamos a agregar el azúcar impalpable. Yo voy a retirar la lira porque les voy a mostrar de qué manera incorporo nuestro azúcar. Como ya teníamos nuestra azúcar tamizada, la vamos a agregar directamente. Yo en este caso la voy agregando con una taza, vos la podés agregar de la forma que vos quieras. La mezclé un poquito para que no nos quede toda el azúcar arriba y se nos haga una nube de azúcar impalpable en nuestra cocina. Ahora sí, comienzo bajito porque de todas formas tengo un poco de azúcar arriba, a integrarlo y voy a parar. ¿Esto para qué? Simplemente para integrar un poco el azúcar y agregarle nuestra vainilla. ¿Por qué te dije de la vainilla transparente o la esencia transparente? Para no aportarle color a nuestra glasa que queremos que de preferencia quede bien blanca. Luego voy a agregar la glucosa. ¿Por qué agrego glucosa? ¿Por qué elijo utilizar la glucosa? No agrego glucosa por un capricho mío, sino porque las razones son que nos aporta mayor cantidad de brillo a nuestro royal icing, además de darle elasticidad y también nos ayuda en la prevención de lo que se llama el sangrado de la glasa. Pero ese es otro tema que te voy a hacer en otro video porque también es importante a tratar, ya que no es solamente por la glucosa que la vamos a prevenir. Acá, como ves, estos ingredientes ya están bien mezclados. Y mirá la consistencia que tiene este royal icing, es una belleza. Es mucho más firme que cualquier otro royal icing que de repente podés hacer o probaste hacer, porque busco que mi glasa madre, mi glasa Steve, quede más firme para a partir de ahí lograr mis grandes volúmenes, porque agregando agua voy a conseguir que mi glaseado comience a ablandarse y te quede de la consistencia que vos querés. Pero parto de una glasa firme que me va a permitir lograr muchísimas consistencias. Ahora, la forma en la que yo lo guardo es en un bol de vidrio, puede ser de plástico también, pero elijo ponerle un plástico film, un papel film, para evitar todo tipo de contacto con el aire. Esta preparación no me llevó más de 7-8 minutos hacerla, en batido me refiero, porque no necesitamos sobrebatir nuestro royal icing. Eso es fundamental para lograr esta buena receta y no agregar y aportar mucho aire a nuestra glasa, que eso después va a generar que nuestro royal icing quede con muchas burbujas. Luego que lo tenemos acá, lo cerramos bien y le ponemos una tapa. Pero les quiero mostrar que si bien esta glasa madre, este royal icing Steve, es rígido, no es una piedra, la podemos tocar y vemos que su consistencia es agradable, que nuestro dedo va dejando la marca. Después de tenerlo tapado así, a mí me gusta conservarlo en la heladera y lo saco unas horas antes de que lo vaya a utilizar, y obviamente como voy a preparar mis distintas consistencias, voy a necesitar nuevamente con mi espátula, a medida que voy agregando agua, ir mezclándolo para que obviamente todos los ingredientes vuelvan a incorporarse y a poder utilizarlo antes de realizar mis galletas. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, que le des like y lo compartas para llegar a más personas y así acompañarme en mi camino galletero. Pero si llegaste hasta el final, acá te voy a dejar otra duda que surge muchas veces, y es si es lo mismo la albúmina que el polvo de merengue. Y te voy a contar que no. Porque la albúmina es la clara de huevo deshidratada, sin ningún otro tipo de ingrediente agregado, así como lo puedes ver en esta fotografía. El polvo de merengue también es otra forma de, en vez de utilizar las claras de huevo frescas, utilizarlas deshidratadas, pero este tiene otros componentes a diferencia de la albúmina, como podés ver acá. Por ejemplo, tiene maicena, almidón de maíz, tiene azúcares, goma arábiga, tiene ácido cítrico, cremor tártaro, tiene otros ingredientes. Por ejemplo, la goma arábiga es una de las cuales ayuda a preservar los sabores, evita las cristalizaciones del azúcar, estabiliza nuestro royal icing, lo espesa, así también como funciona emulsionando todos nuestros ingredientes y mantiene una distribución homogénea de estos. Y el cremor tártaro, que yo le agrego un poquito más a mi receta, también ya viene incorporado en el polvo de merengue. Así que es opcional o no si vos lo querés agregar, pero te invito a que lo pruebes, ya que este funciona como un estabilizador de las claras de huevo, el cual nos aporta
mayor volumen a nuestras claras, le da mayor tolerancia al calor y también nos previene la cristalización de los azúcares. Así como muchos otros de estos ingredientes funcionan en este polvo de merengue y no necesitamos agregárselos aparte, como en el caso de la albúmina, que ahí necesitamos de una receta diferente para poder lograr la estabilización y una buena receta para nuestro Royal Icing. Con esto no quiero decir que el Royal Icing con albúmina no funcione, sino que son productos diferentes. Como siempre les digo, esta es mi guía para preparar mi receta del Royal Icing, pero no es una ley absoluta. Recuerden que muchas veces el Royal Icing también se ve alterado por factores climáticos, ya sea por la humedad del país en el que me encuentre, porque si es invierno o verano, si estoy trabajando con él con un aire acondicionado, con un ventilador cerca, hay muchos factores que influyen a la glasa. Por eso debemos probar las recetas, ir modificando, por ejemplo, las cantidades de agua dependiendo de la zona en la que estemos, si es muy húmeda o si es muy seca, a veces va a requerir que agreguemos un poquito más de agua, pero por eso yo parto de una glasa madre, de una glasa stiff de consistencia firme y luego de ahí voy agregando agua, voy trabajando en ella y ahí voy adquiriendo la consistencia que necesito. Ahora sí me despido y si tenés alguna duda, recordá que podés dejármela en los comentarios y con mucho gusto voy a ayudarte. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.